Vamos a presentar esta muestra con las palabras de su curador, Roberto Baschetti, y del director de esta casa, Horacio González. Los invito a ambos aquí y le damos la palabra en primer lugar al compañero Roberto Baschetti. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Les agradezco infinitamente estar presentes. No es un horario habitual, quizás, para presentar una muestra, pero por eso doblemente gracias por estar en este momento aquí. Tanta gente querida y conocida que se puede dar cita en este momento en nuestra Biblioteca Nacional. Voy a comenzar haciendo mención a lo que comúnmente se deja para el final. Los agradecimientos al personal de la Casa, que a través de su trabajo constante y calificado concluyen presentando una muestra de valía como las que nos reúne aquí y ahora. De los valores de nuestro señor director Horacio González y del director de Cultura de Biblioteca Nacional, licenciado Ezequiel Grimson, no es necesario abundar en elogios, solamente basta con ver la titánica tarea que llevan adelante con sus respectivos equipos de intelectuales y profesionales a cargo para que nuestra cultura cada día sea un poco más nacional, popular, democrática, abarcativa e inclusiva. El trato diario con otros compañeros de trabajo, tanto para esta muestra como para otras, me permite afirmar la contracción y profesionalidad no exenta de sacrificio con que abordan sus tareas diarias. Mi agradecimiento al coordinador Carlos Bernatec, a Bárbara Mayer y al equipo de Relaciones Públicas e Institucionales, conformado por Cristian Torres, Susana Citere y Adriana Rockman, un equipo de lujo. No olvido el impecable montaje de Alejandro Musupapa. Con Martín Blanco me une una amistad de años. Mi reconocimiento a la labor desplegada por él y su equipo de producción. Horas de trabajo y paciencia por partes iguales tuvieron conmigo las chicas correctoras Laura Romero y Cecilia Romana. Les quedo muy agradecido a ambas. Por último, todo el aroma multicolor que nos envuelve y que ven expandido en los ploteos y en el excelente diseño del catálogo de la incesante publicística se debe a la creatividad de Santiago Fanego, Máximo Fiori y Veronique Pestone. Ya hablando de lo que nos une, de lo que nos convoca. Esto puede verse como lo que es, una exposición que reúne 237 folletos editados por el primer peronismo, que va de 1946 a 1955, con el plus agregado de 3 años anteriores a esas fechas, que reflejan la tarea del por entonces ignoto Coronel Perón al frente de la Secretaría de Trabajo y Previsión. A su vez, en poco tiempo habrá un catálogo impreso a todo color por Biblioteca Nacional que respalde este evento que hoy inauguramos. Pero también se lo puede considerar como un fresco de época esto que estamos viendo, como una sucesión de hechos trascendentales de nuestra historia política contemporánea que tienen como eje al peronismo. Así desfilan ante nuestros ojos el 17 de octubre del 45, las elecciones nacionales del 24 de febrero del 46, el Cabildo Abierto del Justicialismo del 22 de agosto de 1951, la historia patria nacional y popular en portadas que nos acercan imágenes de San Martín, Rosas y Martín Fierro. Asimismo, la decidida manifiesta de protección por los aborígenes, ahora denominados pueblos originarios. Veremos reflejado nuestro derecho sobre la Antártida y las Islas Malvinas. Se evidencia la idea precursora de una tercera posición que luego será doctrina y enfrentará con éxito a las dos anteriores existentes, el comunismo y el capitalismo. También en el mismo rubro veremos los primeros pasos en la identificación con los otros países hermanos del Cono Sur en pos del logro de una patria grande latinoamericana. Toda la cuestión económica, que es nada más y nada menos que una de las 3 banderas fundacionales del peronismo, se muestran aquí a pleno. Hago referencia, claro está, a la independencia económica alcanzada. En este contexto se podrán apreciar folletos que hacen mención a la nacionalización de los ferrocarriles y la señera figura de Raúl Scalabrini Ortiz. Del mismo modo, el segundo plan quinquenal, primero, 1952, y el Congreso de la Productividad y Bienestar Social, luego, en 1955, tienen su lugar aquí. Se expone la expropiación de los bienes y propiedades mal habidas del Grupo Bember, que pasa a manos de los trabajadores
por decisión del Poder Ejecutivo y apreciarán el respectivo folleto de denuncia firmado por José Luis Torres, el periodista y escritor de cuño nacionalista que inventó el término década infame para caracterizar los años de corrupción, entrega y fraude electoral que precedieron la llegada del peronismo. No puede estar ausente de esta muestra con folletos de alto valor histórico quien fue considerada por muchos el alma de la revolución peronista, quien le dio la mística y su contenido revolucionario. A mi entender, el complemento ideal para un Perón que brillará por su estrategia y su rol de conductor. Me refiero, bien imaginan ustedes, a María Eva Duarte, a Evita. Aquí la vamos a ver en sus dos facetas más importantes, en lo político y en lo social. En este último segmento le bastaron solamente 7 años de acción en defensa de los desposeídos, de los humildes, de sus queridos grasitas, para quedar grabada a fuego en el alma de su pueblo. La ciudad estudiantil, hospitales y policlínicos, los derechos de la ancianidad, la escuela de enfermeras y el turismo social toman vida en coloridas portadas que aquí se exhiben. Es sumamente importante lo que mostramos en referencia a las Fuerzas Armadas y la doctrina nacional, también, por otra parte. Podemos exhibir un folleto paradigmático como es aquel que reproduce la inauguración de la Cátedra de la Defensa Nacional a través de un discurso en 1944 del por entonces coronel Perón. En otro, bajo el título de Alas Argentinas, se pasa revista a los aviones de producción nacional, entre ellos el Pulqui 2, un avión a reacción que está en igualdad de condiciones para el combate que el MiG-15 soviético y el F-86 Sabre norteamericano. Su diseño y construcción en la fábrica militar de aviones se debió al diseñador e ingeniero alemán Kurt Tank. Una reflexión, siempre en este tema. Enmarcado van a ver un folleto que transcribe un discurso del coronel Perón, también de 1944, donde puede leerse en su carátula, y entre comillas cito, el ejército defenderá las conquistas logradas por el pueblo. Él creía firmemente en eso, nuestro pueblo también. Lamentablemente, un sector retrógrado de nuestras Fuerzas Armadas en 1955 dio por tierra con este apotegma. Cuánta sangre, horror, terror y muerte se hubiera ahorrado nuestra patria si el ejército, respetando la Constitución Nacional, hubiera defendido las conquistas logradas por el pueblo, como aseguraba Perón. Hay una vitrina completa para la reforma constitucional de 1949 que, entre otras novedades importantes, introdujo con fuerza de ley en nuestra Carta Magna los derechos del trabajador, de la niñez, de la ancianidad y del peón de campo. Firmas reconocidas e importantes resaltan los folletos exhibidos en esta temática. Arturo Sampay, Ricardo Guardo, John William Cook, entre otros. Otra vitrina repleta de curiosidades está dedicada en plenitud a la producción agropecuaria y al hombre de campo. Pero lo que resalta con una estructura sólida, con vuelo propio, con fuerza incontenible, sin límite en su crecimiento para aquella coyuntura histórica, es lo concerniente a la clase trabajadora, no por nada siempre reconocida como la columna vertebral del peronismo y del movimiento peronista. Un buen porcentaje de la totalidad de lo exhibido apunta a este fenómeno y podrán apreciarse documentos tan importantes como los antes mencionados derechos del trabajador, también el Estatuto Profesional del Periodista y el Estatuto del Docente, todos logros llevados a cabo en aquel gobierno justicialista. Consideramos de relevante importancia, teniendo en cuenta dónde se exhibe esta muestra, todo lo referido a peronismo, cultura y educación. Por eso le reservamos la cantidad de 3 vitrinas. Si bien lo expuesto es muy variado e interesante por partes iguales, ustedes lo comprobarán personalmente, merece destacarse la relación entre Josefina Baker y Eva Perón en un raro opúsculo que se exhuma para la ocasión. La obra que llevó adelante Roberto Pettinato, referente al penitenciarismo y el modo de humanizar al recluso. El peronismo visualizado como doctrina social cristiana. El Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, obra de Alejandro Raúl Appold, y la conferencia que brinda Perón en la Universidad de Chile, siendo uno de los que lo invitan a la misma, dato poco conocido, el poeta trasandino Pablo Neruda. Bueno, esto es todo de mi parte. Un pensamiento final o reflexión, o como ustedes quieran llamarlo. Mr. Robert Hilt, embajador norteamericano aquí hasta 1977,
Solía relatar que tuvo una entrevista con Martínez de Hoz, ministro de Economía de aquel sanguinario gobierno de facto, y que le insinuó a este funcionario de estirpe oligárquica que sería una torpeza no integrar al menos a un sector del peronismo al autodenominado proceso de reorganización nacional. Cuenta el embajador que Martínez de Hoz se levantó de su asiento, rígido, encrespado, enrojecido en su cara, y acercándose a él y mirándolo fijo, le dijo: «Cuando yo termine mi tarea, el peronismo ya no existirá más en la Argentina». Falló estrepitosamente en su vaticinio. Hace pocos días atrás se recordó, y muchos celebramos, los 70 años del 17 de octubre, fecha fundacional del peronismo. Y además, hace solamente un lustro atrás, festejamos los 200 años de nuestra historia. Y de esos 200 años debe recordarse, poco más de un tercio del total, los 70 años mencionados, están ocupados, signados, activados y representados por el peronismo. Nada me hace pensar que ahora el peronismo, desaparezca de un día para el otro. Nada más, muchas gracias. Bueno, me sumo a las palabras de Roberto en el agradecimiento a todos los que participaron en la muestra. Trabajadores de la Biblioteca Nacional, que son la viva imagen de una Biblioteca Nacional renovada, que proyecta sus trabajos y sus compromisos culturales, intelectuales y sociales para una cada vez más cantidad de público, lectores, investigadores. Estos folletos, como bien dice Roberto, que son de gran valor histórico, son también parte de un desafío enorme a la capacidad de interrogación que tienen nuestros investigadores y nuestros escritores, y también desafían a nuestra capacidad siempre viva e inquietante de preguntarnos cuál y cómo ponemos nuestra presencia en el mundo social argentino en relación a estos grandes legados. Como se ve en algunas de las imágenes aquí presentes, el peronismo fue nada modestamente ambicioso. Esto quiere decir, dicho al derecho, fue muy ambicioso. Su iconografía, su publicística, su folletería, las imágenes en general, sus emblemas, la heráldica peronista, tenía un origen muy claro en el escudo nacional, como se puede ver en el escudo peronista que está en una de las vitrinas. El escudo nacional es una ligera evocación del gorro frigio francés y por lo tanto de la República y por lo tanto de cierta inspiración jacobina. La nación argentina acabó incorporando esos grandes símbolos de la revolución de fin del siglo XIX. El peronismo siempre fue absolutamente respetuoso de la primera gesta de mayo, de los primeros balbuceos revolucionarios del país. Como verán, el gorro frigio subsiste bajo un tipo de diseño que el peronismo toma de los diseñadores de la época, los más modernos, del Art Deco de la época, diseñadores que estaban muy atentos a los grandes movimientos de masas de la época y por lo tanto tenían que crear un conjunto de imágenes capaces de despertar emotividad en millones de personas. Eso en relación a las imágenes, y como queda claro, el peronismo tiene como el escudo nacional como una segunda naturaleza o como su fuente casi directa de inspiración. Y al mismo tiempo, el escudo nacional se lo invita a persistir y a seguir su presencia dentro de la emblemática del Estado junto al peronismo. Ahí se genera una cierta ambigüedad en la relación peronismo-Estado, porque el peronismo es el Estado y el Estado es reconstituido y replanteado a la luz del peronismo.
Esta relación se quiebra en 1955, cuando el peronismo conoce una experiencia que paradójicamente lo engrandece, como es la del exilio, la proscripción. ¿Cuándo se engrandece a alguien? Cuando siente que hay fórmulas que se le destinan de desarraigo, de persecución, de retiro del nombre, de prohibición de pronunciar el nombre. Y por lo tanto el exilio, es decir, el profundo desarraigamiento, no solo de una persona, sino de miles y miles de personas, hacen que el peronismo aprenda una lección que es una lección de gravísima profundidad, que es la lección de estar sin Estado. Pero el Estado subyacía de una forma invisible en el pensamiento del peronismo, que era un pensamiento que tenía cánticos, que tenía espera, que tenía mitologías, leyendas, obras de teatro como las tan recordadas de Germán Rosenmacher, El avión negro. Es decir, no estaba el Estado en su encarnadura técnica y planificadora, pero estaba en la imaginación crítica popular. Y también, digo como una pequeña anécdota, los que habrán ido a Puerta de Hierro a visitar a Perón en Madrid recordarán que tenía al lado del asador, en cemento, moldeado el escudo del peronismo. Es decir, el peronismo era una suerte de Estado remanente, o de Estado inconsciente, o de Estado que perduraba en la imaginación derrocada del peronismo. Eso, lejos de debilitarlo, le agregó estrofas a su marcha, le agregó miles de militantes, reforzó su ideal originario, que era congregar hombres y mujeres provenientes de los distintos sectores de la actividad política nacional, y congregarlas no de una manera de hacer un balance simple y sumamente agregativo, mera sumatoria de conciencia, sino en medio de un formidable debate que me animaría a decir que hasta hoy perdura. Fruto de esos debates, aunque no parecen tan evidentes, son estos folletos, que son folletos de Estado. El peronismo fue el movimiento que más escribió en la Argentina, que más publicó publicidad del Estado, que más fue criticado por precisamente publicar esta publicidad de tipo estatal, fuertemente ligada al ideal publicitario de ese momento, era un ideal de masas. Un ideal que después replicaron otros movimientos de la misma época del peronismo, aunque un poco posteriores, como el maoísmo, los libros de educación popular, los libros de lectura, es decir, una didáctica que en América Latina se vio replicar en parte por el movimiento chavista venezolano. En la Argentina se discute el uso de las cadenas oficiales de radiodifusión. Se discute, se aparece en un libro de texto para la provincia de Mendoza enviado por el Ministerio de Educación la frase Perón nacionalizó los ferrocarriles o alguna frase de ese tipo. Hoy se discute no solo frases de ese tipo, sino si se avanza en definir políticas de género en los manuales didácticos que reparte el Estado. Es decir, el tema de la intervención del Estado en la formación cultural, en la creación de los motivos últimos por los cuales reflexiona una conciencia y en la estimulación de lazos sociales y culturales en todos los sectores de la población, es una discusión abierta. Cuando volvió Perón no trajo las mismas ideas que abrigaron a esta formidable publicística. Esta publicística hoy tiene muchos valores y uno inmediato en el que pienso es el que le ofrece a los investigadores. Hay folletos únicos, inconseguibles, que están acá y esos forman parte de un cuerpo de ideas que no repiten necesariamente el mismo tema porque abarcan todas las áreas imaginables del conocimiento, de la ciencia, de la técnica. Incluso veo por ahí un folleto con la declaración de bienes de Perón. Todo era motivo de una folletería.
El peronismo es absolutamente folletinesco en ese sentido y absolutamente epistolar, pero esto en el exilio, durante el gobierno con el Estado fue una vasta publicística, en el exilio fue un vasto epistolario. De modo que el peronismo es el movimiento más escrito y que hizo más publicística en su favor. Uno dirá, ¿y por qué no? ¿Por qué no, si las obras que se hacen, la acogida popular que tienen son de la envergadura que hubo, ¿por qué no hacer esa publicística? Pero lo cierto que era también un dilema para muchas personas que acompañaban al peronismo. Esa es una discusión actual hoy. Tenemos que afrontarla valientemente. ¿Qué debe hacer un Estado realizador, un Estado que se compromete con grandes obras en relación a su propia publicística? Se escucha hoy a la presidenta decir, hago muchas cadenas nacionales porque no controlamos los grandes monopolios de la información. Es un gran problema a discutir, no se ha agotado este problema subsiste en la Argentina. Estos folletos, esta publicística, insinúa un conjunto de problemas de la relación del Estado con los movimientos políticos, la vida popular, la vida cotidiana, la publicidad social, la publicidad privada, el modo en que se habla, el lenguaje popular, el lenguaje culto, erudito, la universidad. Todas estas son tramas y episodios internos de nuestra historia nacional sumamente vibrantes y me parece que así tenemos que ver esta exposición y por eso señalo los casos de actualidad, la profunda discusión sobre los medios de comunicación de masas que hay en la Argentina, discusión que no se ha agotado, puesto que se ha aprobado una formidable ley que no está siendo aplicada, es una discusión que queda para el próximo periodo. ¿Y cuál va a ser el próximo periodo? El próximo periodo deseamos que sea el periodo que esté en las mejores condiciones de lucidez y de esmero por parte de los que les toque gobernar para recoger la importantísima y sutil herencia que deja este gobierno, cuyo balance habrá que hacer con absoluta valentía. Jauretche le dijo a Perón, con todos estos folletos, usted puede llegar a caer. Jauretche dijo eso, profunda valentía. ¿Por qué? Porque Jauretche tenía otro idioma, que era la gauchesca del siglo XIX, remodelada por el modernismo de Rubén Darío en el siglo XX. Y como el idioma de Perón no era el de Jauretche, sí era la política de Jauretche, no el idioma de Jauretche, dice, usted puede llegar a caer. Lo previno respecto a lo que Jauretche llamó inundar el paisaje de nuestras propias palabras. Ese es un tema que también conviene traerlo a la reflexión hoy. No es lo que ha pasado con el gobierno de Néstor Kirchner y Cristina Kirchner. Tuvieron y tienen una publicística, tuvieron y tienen órganos de gobierno, hicieron cadenas oficiales necesarias a mi juicio, y en ese sentido nunca se atravesó en la República Argentina un periodo de tantas libertades públicas, de expresiones de todo tipo, incluso las más injuriantes, como se nota en toda la prensa que sale en la Argentina, que ha llegado a niveles de injuria no conocidos de ese modo antes, incluso en la propia época del primer peronismo. Y todo eso tenemos que tomarlo con la tolerancia que le debemos a una sociedad heterogénea culturalmente y tan compleja y cosmopolita como es la Argentina, que ahora le agrega a su gran cosmopolitismo una nueva revisión de sus pasados étnicos, de sus pasados de los pueblos que ocuparon estas regiones antes de la presencia del idioma español y que por lo tanto son idiomas que deben ser reivindicados. Son todas grandes tareas del futuro. Por eso, esas tareas, que son trabajos colectivos, son formas de escritura, son formas de compromiso político y de autocrítica, sentido que nunca debemos perder, porque muchas veces los gobiernos populares son profundamente populares, pero por no ser profundamente autocríticos también peligran, y no querríamos que esto pase con nuestros gobiernos populares. Tampoco querríamos que este legado que se deja abierto, es un legado a ser interpretado, sea encerrado en pobres fórmulas políticas. Por eso deseamos que el próximo gobierno sea un gobierno que esté bien atento a la cuestión de los fondos buitres, que no ceda respecto a lo hecho en ese momento, porque lo que se hizo
no tuvo nada de extraordinario, fue simplemente plantear el derecho de la Argentina de tener facultades de juicio autónoma sobre su deuda soberana. Y por eso se llama así la deuda soberana. Por eso esperamos fervientemente que el nuevo gobierno tome esta cuestión en el mismo nivel que la recibe y que tome en el mismo nivel en que la recibe la cuestión del empleo, que no se deje tentar por ningún ajuste, como existen todas las tentaciones ajustistas que leemos a diario en la discusión argentina. Por eso esta exposición no tiene, por un lado, la inocencia de ser una remisión al pasado, pero por otro lado tiene el gesto de remitirse a ese pasado para que lo revisemos, volvamos a pensar sobre él y volvamos a revisar en nuestra propia conciencia lo que debemos hacer, y ahora sí me refiero específicamente en esta biblioteca, para defender los niveles laborales de trabajo y de compromiso social, político y artístico que hemos logrado. Esos son fuertes compromisos que hemos logrado, son compromisos con la conciencia pública, con la República, como dicen muchos, y con la nación. Vamos a tomar todos esos compromisos. Por lo tanto, ante el próximo capítulo de la vida política argentina, que se presenta de formas cambiantes, bajo toda clase de discusiones, como las que todos en estos días estamos atravesando, exige de todos los compañeros aquí presentes, de los compañeros de los sindicatos aquí presentes y de los trabajadores de la Biblioteca Nacional, el fuerte compromiso de sostener los niveles de compañerismo, los niveles de trabajo en común y los niveles de reflexión crítica a los que todos hemos llegado en esta histórica institución. Bueno, muchas gracias a todos.